Señor, abiertamente y pedir de ti favores, Señor, sabiendo que no merecemos nada, pero en Cristo Jesús todas las promesas de tu palabra nos pertenecen, Señor, y son una realidad. Tú nos has dado tu palabra en tantas áreas de nuestra vida. Y, Señor, esta noche o esta mañana pedimos, Señor, para todos nosotros sabiduría. Somos ignorantes, Señor, y necesitamos sabiduría celestial para poder comprender tu palabra, pues no la tenemos. Pero tu palabra dice claramente que si a alguno de nosotros le falta sabiduría, podemos pedirte a ti, Señor, y que tú nos darás a todos sin escatimar. Así que, Señor, te agradecemos por cumplir tu palabra y darnos, Señor, la sabiduría a través de tu Espíritu Santo, para que, Señor, podamos comprender y aplicar en forma personal las cosas, Señor, que vamos a estudiar. Guíanos en el estudio, Señor. Haz que también la lección de hoy pueda tener aplicaciones personales, individuales a nuestra vida, para que podamos, Padre eterno, ser enriquecidos en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, por encontrarte con nosotros. Como niños, como estudiantes, nos sentamos a tus pies para ser enseñados por ti. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hoy nos toca el capítulo 4. Capítulo 4 de Daniel. El capítulo 5. A ver si podemos cerrar los micrófonos, apagar nuestros micrófonos para poder escuchar. Entonces, vamos a leer primero el capítulo como lo tenemos de costumbre y luego vamos a ir desglosando las aplicaciones del capítulo. Dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciendo en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos.
La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Beltasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad y en el ejército del cielo.
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este capítulo es un capítulo muy singular dentro del libro de Daniel, pues no fue escrito por Daniel. El capítulo fue escrito por Nabucodonosor. Es su testimonio de lo que ocurrió a él, y es un testimonio bastante dramático. Porque aquí tenemos un rey pagano que Dios le ha dado la oportunidad de conocerlo a él personalmente. Como vemos en la historia del libro de Daniel, en las historias que hemos estado viendo, Nabucodonosor ha jugado en cada una de ellas una parte importante. En el capítulo 1, Nabucodonosor llega a conocer personalmente a Daniel y a sus amigos y es sorprendido por el conocimiento y la sabiduría que ellos tienen y por el espíritu que anima a estos muchachos. En el capítulo 2, Dios le da una visión profética a Nabucodonosor para que lo conozca. El propósito es que Nabucodonosor conozca a Dios como el Dios que conoce todas las cosas, como el Dios que controla la historia de este mundo, pero a la misma vez en el capítulo 2, Nabucodonosor se da cuenta que sus magos, que sus sabios no tienen el conocimiento, no tienen la sabiduría capaz de comprender los misterios divinos, pero que Daniel y sus amigos sí lo tienen. En el capítulo 3, Nabucodonosor se rebela contra el Dios del cielo y quiere cambiar el propósito del sueño que él tuvo, y él crea una imagen de rebelión, una imagen en la cual él pone a todos sus dioses contra el Dios del cielo para ver cuál es el Dios más fuerte, y Dios se revela a través del Hijo de Dios que aparece en el fuego, y Nabucodonosor es sorprendido. El poder de Dios, el hecho de que Dios viene y se manifiesta en el medio para salvar a sus hijos, un Dios personal, un Dios que está interesado en los asuntos de los seres humanos, que no es, los dioses paganos no tienen, ellos no se interesan en los asuntos de los seres humanos, pero aquí él ve un Dios totalmente distinto. Así que podemos nosotros ver de que que el libro de Daniel nos muestra claramente de que Dios está interesado personalmente en Nabucodonosor, y que una de las razones por las cuales él ha traído a Daniel y a sus amigos a Babilonia es para alcanzar a Nabucodonosor y atraerlo a él. En Nabucodonosor, bueno, en el capítulo 4, ahora Dios se manifiesta en forma personal con Nabucodonosor y le da un sueño. El capítulo 4 nos muestra, queridos hermanos, la manera en que Dios obra. Cuando Dios va a traer juicio, Dios siempre da oportunidad de arrepentimiento. A lo mejor no lo podemos ver claramente, pero capítulo 4 nos muestra claramente aquello. Siempre que Dios va a traer juicio, Él da oportunidad de arrepentimiento y da evidencias claras para que el ser humano pueda arrepentirse. Por ejemplo, aquí en Daniel 4 vemos de que Dios le da un sueño al rey, advirtiéndole lo que le va a ocurrir y el por qué le va a ocurrir aquellas cosas. Y luego Daniel viene y le habla al rey y lo invita al arrepentimiento. Tristemente, Nabucodonosor no se arrepiente, se enaltece, se olvidó del sueño y luego de 12 meses nuevamente se enaltece. Pero vemos nosotros, por ejemplo, juzgamos nosotros a Dios por sus acciones en el Antiguo Testamento y lo juzgamos muchas veces. Dudas se ponen en nuestra mente y decimos, pero bueno, Dios es un Dios de amor y ¿cómo va
a destruir Sodoma y Gomorra, a traer el diluvio, cómo va a destruir a los cananeos. Entonces, hay muchas personas que no les gusta el Antiguo Testamento por la manera que se presenta a Dios como un Dios que obra en juicio y que cuando es necesario destruye. Hay algunos predicadores que enseñan que Dios no destruye, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que es paciente, misericordioso, que Dios es un Dios que nos ama y que por el hecho que Dios es un Dios de un amor tan grande, no puede destruir. Pero eso contradice el testimonio de las Escrituras. Si nosotros vamos al libro de Números, perdón, al libro de Éxodo, capítulo 34, aquí se nos presenta el carácter de Dios en manera muy balanceada. Éxodo capítulo 34, versículos 6, 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante, proclamó, Jehová, Jehová, Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces vemos esa manifestación del carácter de Dios, la manifestación de su misericordia, de su bondad. Son aspectos del carácter de Dios natural, de su gracia, de su generosidad, que es tardo para la ira, es muy paciente y es grande en misericordia y verdad. Versículo 7 dice, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Así que Dios es el que guarda la misericordia, Él es el que perdona millares y Él perdona todo, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esas tres palabras resumen todo el pecado del ser humano. Dios lo perdona todo. Y luego dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces aquí vemos la presentación de Dios, su carácter en forma balanceada. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios misericordioso, paciente, amoroso, lleno de gracia, un Dios generoso, un Dios que le encanta perdonar, un Dios que Él se preocupa de mantener la misericordia. Pero si el ser humano no responde y a través de las generaciones desarrolla la maldad, Dios no los tendrá por inocente y Él va a visitar la maldad de ellos. Entonces, eso es una de las lecciones que nos enseña el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos jugar con Dios. Dios es un Dios muy paciente. Y lo vemos así con el rey Nabucodonosor. Por años lo siguió. Cuando no tenía conocimiento de Dios, del Dios Altísimo, Dios no lo juzgó, pero le dio oportunidad para que lo conociera y lo conociese ampliamente. Trajo sus hijos para que estuvieran en contacto con él en forma directa y Nabucodonosor pudiera escuchar y ver el conocimiento del Dios verdadero manifestado en la experiencia y el carácter de sus hijos. Pero cuando Nabucodonosor, a pesar de todo lo que Dios hizo para rescatarlos, no se humilla ante Dios, sino que aún se enaltece y se opone a Dios, entonces ahora Dios trae juicios, lo visita. Pero la visitación, el propósito de la visitación no es simplemente castigar, sino que el dolor, el castigo, tiene como propósito redimir a Nabucodonosor. Es un castigo redentivo que llamamos. Entonces el propósito de Dios siempre es salvar. Él ama a Nabucodonosor, pero él se da cuenta que tiene que obrar drásticamente para despertar a Nabucodonosor y que Nabucodonosor sea salvo. Y la historia del capítulo 4 nos muestra que Nabucodonosor se arrepiente y es salvo, pero le costó.
Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros vemos el mismo patrón cada vez que Dios va a destruir, cada vez que Dios va a juzgar. Por ejemplo, a los cananitas. ¿Cuánto tiempo Dios tuvo paciencia con los habitantes de Canaán? Siglos, no años, siglos. Por ejemplo, cuando Dios trae a Abraham a vivir a la tierra de Canaán, Él lo trae como testigo. Bueno, comencemos de antes de eso. Comencemos en el libro en el capítulo 6, en el diluvio, cuando Dios va a juzgar la tierra. ¿Cuánto tiempo Dios tiene paciencia con ellos? Desde Caín. Caín se rebela y la generación de Caín, de los descendientes de Caín se rebelan contra él y nunca se vuelven con Dios y llenan la tierra de violencia, de maldad, de inmoralidad. Y Dios los sigue por más de 1000 años. Y luego les envía a Noé, y Noé por 120 años los llama al arrepentimiento. Dice la Biblia que él era un pregonero de justicia, les predica la justificación por la fe, les habla que el fin de todas las cosas viene. Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Pero cuando no se arrepienten, entonces viene el diluvio y los llevó a todos. A Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto tiempo Dios les dio la oportunidad de arrepentirse? E incluso trae ante ellos a Abraham. Abraham vive en el área de ellos y lo conocían bien porque Abraham los había salvado a ellos de la derrota de 5 reyes que los habían atacado. Y más aún, Lot va a vivir en el medio de ellos como testimonio. Pero cuando rechazan el testimonio, entonces Dios trae castigo. A los habitantes de Canaán, antes que Israel fuera y destruyesen, ¿qué hace Dios con ellos? Dios por 400 años permite que vivan entre ellos distintos personajes. Por ejemplo, tenemos que vivió Melquisedec entre ellos, vivió Abraham entre ellos, vivieron los descendientes de Abraham entre ellos. Luego saca a Israel de Egipto y cuando saca a Israel de Egipto, los milagros que Dios está haciendo con Israel, la gente que vive en Canaán escuchan y saben lo que está ocurriendo. 40 años ellos entienden y cuando pasan por el río Jordán, todos saben lo que está ocurriendo. Así que Dios les está dando testimonio para que se arrepientan, pero no se arrepienten. Más aún, comienzan a guerrear contra Israel. Pero ¿qué ocurre con los que se arrepienten? Tenemos 2 ejemplos en Josué de algunos que se arrepintieron. Está a Rahab, la prostituta. Ella se arrepiente y acepta al Dios del cielo y se entrega a Él. ¿Y qué hace Dios con ella y con su familia? Los salva a todos, los perdona a todos y los salva. Pero tristemente Jericó no se arrepintió, la ciudad tuvo que ser destruida. ¿Y qué ocurre con los gibeonitas? Una nación entera que deseaban salvar su pellejo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, van a Israel y lo engañan. Les presentan una estratagema y los israelitas lo perdonan y Dios los perdonó. El deseo de Dios es perdonar. Él anda buscando excusa para perdonarnos. Entonces ahí vemos que Dios obra de esta manera lo mismo que obró con la ciudad de Nínive. A juicios van a caer. Él envía a Jonás. Y cuando Jonás proclama el mensaje de la destrucción de Nínive por 40 días, los ninevitas se arrepintieron, se vistieron en cilicio y ayunaron. Y Dios los perdonó, no los destruyó. Entonces Dios, el propósito del castigo es traer arrepentimiento. Cuando ya no hay arrepentimiento viene destrucción total. Entonces, Dios obra con nosotros de la misma manera, hermanos míos. Las circunstancias difíciles, cuando pasamos por crisis en nuestra vida, cuando hay dolor, cuando las cosas no funcionan bien, puede que Dios nos esté llamando al arrepentimiento, puede que Dios desea que abramos nuestros ojos. Y esa es la lección del capítulo 4. Vamos entonces de vuelta al capítulo 4.
El rey Nabucodonosor, el capítulo 4 está dividido en 3 partes, o 4 partes, podríamos decir. Está la situación antes del rey, antes de que Daniel intervenga, el sueño, cómo Nabucodonosor estaba. Segundo viene la intervención de Daniel y lo que Daniel le dice al rey. Tercero viene la respuesta del rey al mensaje que Daniel le da y al sueño. Y cuarto viene ¿cómo se llama? El resultado y luego su conversión. Esto nuevamente es historia, pero también es profecía. La primera parte dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí vemos, al principio ya vemos que Nabucodonosor ha cambiado, que la medicina de Dios tuvo resultado y que el corazón de Nabucodonosor es un corazón nuevo. Nabucodonosor ha sido convertido y lo vemos en varias cosas. Vengan al libro, los últimos versículos. Versículo 37, luego de que Nabucodonosor recibe de vuelta su reino. Dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos aquí entonces de que Nabucodonosor ahora tan solo alaba a Dios por lo que ha ocurrido. No se revela ya, sino que ahora alaba, se ha humillado Nabucodonosor. Miren, quiero mostrarles cómo Nabucodonosor responde las otras veces cuando se encuentra con el Dios del cielo. Vengan a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Luego de que Daniel le interpreta el sueño y Nabucodonosor está sorprendidísimo de la sabiduría de Daniel. Miren ahora como el versículo 46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿A quién ensalza Nabucodonosor? No ensalza a Dios, ensalza al hombre. Y luego dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Quién es el centro de la película en la respuesta de Nabucodonosor? Es Daniel, el hombre. Y aquí vemos entonces el espíritu de Babilonia. El espíritu de Babilonia es engrandecer al hombre, porque es el resultado del pecado, hermanos. El pecado nos ha hecho egoístas. El pecado en forma natural busca ensalzar al ser humano, ya sea a sí mismo o a otros seres humanos. Vemos esa enfermedad en los descendientes de Caín, la vemos a través de todas las escrituras, y es el espíritu de Babilonia. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 vemos que Babilonia eventualmente forma una alianza que toma el lugar de Dios en la tierra. En el capítulo 13 tenemos la unión de 3 poderes, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, que forman una falsa trinidad. Y hay un ser humano que se sienta en el trono, que se sienta en el templo y en el trono como Dios, siendo adorado como Dios, que es el papado. Entonces Babilonia busca la exaltación del hombre. El hombre está en el centro de los pensamientos de Babilonia. Y aquí lo vemos claramente, el reino ha sido convertido, el rey está sorprendido por el Dios del cielo,
pero no está convertido porque él busca exaltar al hombre. Vengan ahora al capítulo 3. Capítulo 3, luego de que aparece Jesús en el horno de fuego, el rey nuevamente queda sorprendido. No está convertido. ¿Cómo sabemos que no está convertido? Mire su respuesta. Dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, que de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros Dios de su Dios. Ahora ya está sorprendido, ahora ya no le da honor al hombre porque se da cuenta de que no hay nada en el hombre, que estos tres muchachos no se podrían haber salvado ellos mismos. Así que Nabucodonosor realmente ya no tiene vuelta. Ahora ha sido confrontado cara a cara con el Dios de los hebreos. Pero mire cómo responde, versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció nuevamente a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces aquí nuevamente vemos ahora el rey obrando de otra manera. Está tan sorprendido por este Dios de los hebreos que ahora él quiere enforzar por ley la religión de los hebreos. Entonces ahora ese es el espíritu de Babilonia. Dios no fuerza al ser humano a adorarle ni amarle. Dios lo llama por el amor. El enforzar la religión por ley, ese es el espíritu de Babilonia, es un espíritu de control. Entonces Nabucodonosor no ha sido convertido porque aún él desea controlar a otros y que hagan como él dice. Y esa es una clara señal de falta de conversión. Cuando nosotros queremos forzar nuestras creencias, ya sea en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, cuando nos disgustamos, nos ofendemos porque otros no obran de acuerdo a lo que yo creo, entonces el espíritu de Babilonia aún nos controla. Entonces en el capítulo 4 nosotros vemos la verdadera conversión de Nabucodonosor. Antes ha sido sorprendido por el Dios del cielo. Ha sido convencido del Dios del cielo, pero no ha sido convertido, hermanos. O sea, hay una gran diferencia, no han nacido nuevamente. Entonces es aquí, hermanos, que yo pienso que muchos dentro del pueblo de Dios tienen la experiencia de Nabucodonosor. Ellos han sido sorprendidos y convencidos y se hacen adventistas. Pero sus actitudes, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de relacionarse con otros, muestra que no están convertidos. Tienen falta de humildad, son orgullosos, quieren controlar a otros, se ofenden si no se hace la voluntad, lo que ellos piensan, son controladores, exaltan al ser humano, se enamoran de pastores, por ejemplo, y después el pastor tanto, ese pastor o el otro pastor. Hay una exaltación del ser humano. Dentro del pueblo de Dios, el único que debe ser exaltado es Cristo Jesús. No hay hombre que pueda quitar el lugar a Jesús, pero tenemos el espíritu de Nabucodonosor. Somos sorprendidos por el ser humano, alabamos a Daniel, alabamos a Sadrach, Mesach y Abednego, pero nos olvidamos del Dios del cielo. Y si llegamos a tener autoridad dentro de la iglesia, oramos con mano de acero y dentro del hogar también. Entonces esa no es la religión de Cristo. La religión de Cristo se ve entonces en el capítulo 4, donde el rey Nabucodonosor solamente le da gloria a Dios. No exalta a Daniel, ni trata de enforzar la religión de Dios a sus súbditos. ¿Se dan cuenta en eso? Que simplemente ahora él presenta su testimonio abiertamente de lo que Dios ha hecho con él. Y el resultado de esa experiencia es que Nabucodonosor se humilla ante Dios.
Y ahora él recibe de Dios lo que Dios le desea otorgar y Nabucodonosor es convertido y salvo. Nos vamos a encontrar con Nabucodonosor en el cielo. Así que, hermanos, esa es la segunda lección que el capítulo 4 nos enseña. La primera lección es la manera como Dios obra, que Dios es soberano. Él hace y deshace. No nos debemos nosotros alarmar cuando las circunstancias parecen contrarias. Dios va a obrar a través de las circunstancias para hacer su voluntad. En este momento parece que todo el mundo estuviera en rebelión contra Dios. Ya Dios va a obrar las circunstancias necesarias para traer el mundo a cuentas. Segundo, que Dios obra a través de las circunstancias para traer el hombre a un conocimiento de Dios. Y que luego el hombre va a ser juzgado de acuerdo a aquel conocimiento, ya sea nosotros que tenemos mucho conocimiento o el mundo que no tiene tanto conocimiento. A Dios a todos les va a dar la oportunidad de arrepentirse. Y Dios busca que el ser humano se humille ante Él. No porque Dios es un Dios altanero que le encanta vernos humillados, sino porque su reino, uno de los principios de su reino, es la humildad. Dios es un Dios humilde. Él se relaciona con el humilde de corazón, dice la Biblia, no con el orgulloso. Dios no le gusta el orgulloso, porque el orgullo es el resultado del pecado, hermanos. Muy bien. La visión. Tomemos lo del versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciendo en mi palacio. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, cuando todo va bien? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia y todos se asustaron, teníamos los Zoom meetings y estaban todos fervorosos orando, venían a todos los Zoom meetings, no había que perderse, estábamos en cuarentena. ¿Por qué? Porque Dios sacó ¿cómo se llama? Esto de sentirnos bien y estar floreciendo. Entonces el rey Nabucodonosor está floreciendo y cuando se está floreciendo, él se olvida de Dios, se olvida de las lecciones que Dios le ha tratado de enseñar y se vuelve orgulloso. Es por eso muchas veces, hermanos, es peligroso el buscar ¿cómo se llama? La prosperidad. Dice que el que desea tener dinero busca para sí un engaño, dice la palabra de Dios. Muchas veces uno va a los países pobres tienden a depender más de Dios. Dios está en la boca, oran, piden ayuda, van a la iglesia. ¿Por qué? Porque están pobres, necesitados, sienten necesidad de Dios. Cuando los mismos personas, yo lo he visto, gente en Chile que eran fervorosos, miembros de iglesia, eran fieles, viajaron a Australia, en Australia comenzaron a ganar dinero, la situación se les volvió bien, se compraron casas, vehículos, y todo eso. Luego muchos de ellos han dejado la iglesia y se han olvidado de Dios. Hay un peligro en la prosperidad y tenemos que cuidarnos mucho cuando somos prósperos, cuando hay trabajo, cuando hay dinero en el banco, cuando tenemos ropa, cuando tenemos comida en la casa, cuando no tenemos que depender de Dios para esas cosas. Hay un peligro, hermanos, que el corazón se va a enaltecer y no sentir necesidad de Dios. Y luego dice, y vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces aquí Dios interviene directamente en la experiencia de Nabucodonosor por segunda vez, ahora ¿cómo se llama? Advertirlo de lo que le va a ocurrir. Y déjenme decirle, hermanos, a todos nosotros Dios nos advierte. A lo mejor no será por sueño, puede ser por sermones, puede ser a través de la conciencia. Dios comienza a decirnos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y luego viene el sueño y dice, pero por esto mandé nuevamente, ¿cómo se llama? Nabucodonosor reacciona llamando a los magos. Ya no le ha funcionado por segunda vez. Tiene que aprender la lección. En Daniel 3 veces aparecen los magos, que son los que parecen tener el conocimiento. Y el libro de Daniel nos enseña que los únicos que llevan el conocimiento de Dios son el pueblo de Dios.
y que ellos tan solo son los que interpretan correctamente el conocimiento divino, hermanos. Ese es el conocimiento que se le ha otorgado al pueblo de Dios, a la iglesia adventista. Las profecías han sido otorgadas como legado al pueblo de Dios. Y aquí nuevamente vemos esto, los magos no pueden, y entonces viene Daniel. Dice el versículo 8, dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ahora yo quiero, hermanos, que vean el efecto que Daniel ha tenido en el rey y los amigos. Desde el momento que llegaron, ellos tomaron la decisión de ser fieles. Y por años fueron fieles ante los ojos del rey. En todo. Fieles en lo que comieron, fieles en el servicio del rey, fieles en su vida espiritual, fieles cuando la vida estuvo, podrían haber muerto en el horno. Todos estos ejemplos de estos muchachos fueron puestos ante los ojos de Nabucodonosor como testimonio ante el rey Nabucodonosor. Ellos dieron a conocer el carácter de Dios a Nabucodonosor, dieron a conocer la manera que Dios obra. Nabucodonosor se dio cuenta que estos muchachos incluso tenían una dieta distinta y que esto tuvo efecto en la manera que ellos pensaban, en la manera que ellos actuaban. Tenían una relación viva con el Dios de ellos, tanto que el Dios de ellos viene a salvarlos. Todas estas cosas fueron acumuladas dentro de la mente de Nabucodonosor, a pesar que externamente no parecía que Nabucodonosor estaba respondiendo a la gracia divina. Y es por eso, hermanos, que es tan esencial que nosotros aprendamos a ser fieles, a testificar, a hablar, a vivir nuestra vida ante los ojos de un mundo que no conoce a Dios en forma fiel, porque nosotros somos testigos por Dios. Y así como Nabucodonosor eventualmente responde a la gracia de Dios, producto de todo lo que estos muchachos han obrado en relación con Daniel, con Nabucodonosor, tomó más de 20 años para que Nabucodonosor fuera convertido, hermanos. Entonces, es por eso que Dios nos ha dado una dieta distinta, para que a través de la dieta nuestra salud testifique, nuestra fortaleza testifique, nuestra capacidad mental testifique en favor de otros. Dios nos ha dado conocimiento profético. Nosotros podemos interpretar las profecías y los eventos que están ocurriendo para que así nosotros testifiquemos ante el mundo. A lo mejor por años tú no vas a poder ver el resultado de esto, pero viene una hora en la cual el mundo entero va a responder al mensaje que la iglesia adventista ha estado predicando ya por más de un siglo, hermanos. Entonces, es acumulativo, ¿no? Ante tus familiares, ante tus amigos que no son adventistas, que no conocen la verdad, sé fiel, habla de Jesús, date tu testimonio, muestra a Jesús como un Dios personal, un amigo que está contigo en el medio del fuego, en el medio cuando pasas por las aguas, en el medio de las dificultades. Tu Dios debe ser tu Dios y debes ser fiel en lo pequeñito y en lo grande. Y eso se va acumulando ante los ojos de aquellos que te están observando. El capítulo 4 nos enseña cómo trabajar por Babilonia. Porque proféticamente el capítulo 4 nos muestra la conversión de Babilonia. Si ustedes vienen al libro de Apocalipsis, capítulo 18, es el otro lado de la película. Se nos muestra que viene un gran revivamiento. Todas las Sagradas Escrituras nos muestran que viene un gran revivamiento en el mundo. Y en el capítulo 18, el versículo 1 al 4, se nos muestra el último mensaje que va a ser dado a Babilonia, que es el mensaje muy parecido al libro de Daniel, capítulo 4. Dice,
dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La tierra es alumbrada con el poder de la gloria de este ángel. Que este ángel es símbolo del fuerte pregón que se dará durante la lluvia tardía. Y dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. La caída de Babilonia en Daniel se encuentra en el capítulo 5, lo vamos a ver la próxima semana. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hay un mensaje directo que ataca directamente a Babilonia, muestra los pecados. Exactamente lo que Daniel hace con el rey. Cuando el rey lo llama, él interpreta el sueño en forma fiel y le muestra al rey que él va a ser castigado producto de que él no ha reconocido la soberanía divina. Y es el mismo problema con Babilonia. El versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces aquí vemos, hermanos, que hay un pueblo dentro de Babilonia, y es un pueblo muy grande. Muchísimos aún están dentro de Babilonia. Y Dios va a permitir que vengan las horas que están viniendo sobre este mundo, donde los habitantes de la tierra van a tener que sufrir dolor, van a ser humillados, van a perder su dinero, van a perder sus posesiones, van a haber grandes enfermedades, terribles cosas vienen. Dios lo permite con un propósito redentivo, como lo vemos con Nabucodonosor, para que Nabucodonosor fuera salvo, hermanos. Dios tuvo que quitarle todo lo que poseía. Todo. Perdió su trono, perdió su poder mental, perdió su gloria, perdió su casa, perdió su familia, perdió todo y fue llevado a vivir entre las bestias. Pero qué Dios más terrible. ¿Ustedes creen de que Nabucodonosor al fin de la experiencia odió a Dios o amó a Dios? Amó a Dios, le agradeció porque ahora llegó a conocerlo. Sí, a veces Dios tiene que orar como un doctor cirujano, tiene que cortar para poder sanar. Y eso viene a nivel mundial, hermanos. El mundo se ha enaltecido contra Dios. El mundo, así como Nabucodonosor, ha negado a Dios. No quieren reconocer su soberanía. Entonces Dios va a permitir que vengan las horas crueles que vienen, hermanos, del tiempo de angustia previo. Antes que se acabe la gracia, el propósito de ese tiempo de angustia es humillar al mundo, hermanos, para que las que están en Babilonia puedan reconocer a Dios y salgan de Babilonia antes que Babilonia sea eternamente destruida. Entonces el capítulo 4 proféticamente nos muestra la conversión del pueblo de Dios dentro de Babilonia. Hay muchos. Ustedes leen las Sagradas Escrituras, hermanos, van a salir millares y millares van a salir de Babilonia, que van a recibir el mensaje de la última hora y van a recibir a Dios, van a recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Así que, ¿cuál es nuestra labor ahora? Tú y yo somos Daniel. Tú y yo debemos ser fieles. Miren, vean el mensaje, ya vimos como Daniel, el rey le cuenta su sueño. ¿Se fijan ustedes qué símbolo representa al rey? ¿Cuál es el símbolo del rey? Aquí en el capítulo 4. Es un árbol, pero es un árbol frondoso, que da mucha sombra. Las aves del cielo moran en el árbol. Como sean los animales moran debajo del árbol. En el libro de Salmos, capítulo 1, se presenta los árboles representan a seres humanos y un árbol lleno de fruto representa ¿cómo se llama? Al pueblo de Dios. Dice en el capítulo 1
Salmos 1, versículos 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que vemos que el árbol presenta al rey, pero el árbol es cortado y se le deja el tronco. Significa la caída del rey. Nabucodonosor cayó producto de la intervención divina, pero luego Dios le devuelve su reino. ¿Qué milagro? ¿Vemos algún otro rey que Dios tuvo que hacer exactamente lo mismo con esto? ¿Se acuerdan de algún rey en la Biblia donde Dios hace exactamente lo mismo con ese rey? Y luego le devuelve su reino. ¿Se acuerdan cuál era? Era un rey judío. ¿Se acuerdan del rey? Abran su micrófono a lo mejor y digan opinión. ¿Se acuerdan del rey? Era un rey bien malo. Augusto, ¿tú tienes opinión? ¿Es el que aserró Isaías? No es él. Hay otro rey. ¿Se acuerdan cuál era el rey? Era el hijo del rey Ezequías. ¿Cómo se llamaba? Que pasó a sus hijos por el fuego, adoró la luna, el sol y las estrellas, llenó a Israel de prostitutas y de sacerdotes. El rey Manasés. ¿Te acuerdas lo que Dios hizo? Vinieron los asirios y se lo llevaron a Siria. Lo humilló, le quitó el reino. Y allá se acordó él del Dios del cielo. Esto nos muestra la gracia divina, hermanos, que Dios busca salvar al ser humano. Y allá en el calabozo el rey se acordó y se volvió al Dios del cielo. ¿Se acuerdan lo que hizo Dios? Lo trajo de vuelta y le devolvió su trono y su reino, y el rey Manasés llegó a ser fiel y murió fiel. Entonces, la lección del capítulo 4 es esa, hermanos. 1. Sométete a la disciplina divina, hermano. Puede que el vivir en Suecia te haya enaltecido. Ya no oras como debieras orar. No buscas a Dios. Te molestas cuando Dios hace cosas en tu vida. Tu vida espiritual anda por ahí media tibia. A lo mejor, hermano, tú como Nabucodonosor has sido sorprendido y convencido que hay un Dios en los cielos y por las verdades, pero no has sido convertido. Y la conversión debe venir como resultado de una humillación con Dios. El ser humano ha de reconocer, cuando en el proceso de la conversión, la primera experiencia que Dios desea darnos es que nos humillemos ante Él. Que se encuentra en la experiencia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3. Miren, vamos ahí. Apocalipsis capítulo 3. Miren la actitud de la Odisea. La actitud de la Odisea es la actitud del ser humano que no ha sido convertido. Se llaman pueblo de Dios, pero no han sido convertidos. Ellos dicen, versículo 17, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esa es la actitud del ser humano. Yo soy rico, yo no necesito a Dios, yo no hago nada malo, yo soy una buena persona. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo no necesito orar. Y tristemente esa mentalidad también se encuentra dentro del pueblo de Dios. Oramos poco, no estudiamos la Biblia, vivimos una vida para nosotros. Somos ricos, enriquecidos y sin necesidad de nada. Pero el Señor dice, y no sabes. Y no sabes, esta es nuestra verdadera situación, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El rey Nabucodonosor en su palacio. ¡Oh, qué lindo! Y mire su palabra. Y él dice, todo esto yo lo he hecho para mi gloria. Soy rico, enriquecido y no tengo necesidad de nada. Eso es el lema del yo, hermanos. Pero Dios desea darnos la bienaventuranza
de que nos demos cuenta que somos pobres, ciegos, miserables, desventurados y desnudos, hermanos. Entonces, para que Dios nos salve, tiene que volvernos como bestias. Tiene que abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta, hermanos míos, que todos nosotros tenemos corazón de bestia. Estamos opuestos a Dios. Ese es el primer paso en la salvación. Cuando el ser humano se humilla, miren lo que dice el libro de Mateo, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. La primera bienaventuranza. Bienaventurado, el versículo 3, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que se dan cuenta que ellos no tienen lo que Dios demanda. Dios demanda de nosotros pureza, justicia, santidad, perfección. Nosotros no lo tenemos, somos pobres. Entonces dice, bienaventurados los pobres. Eso es lo primero que Dios desea darnos en la bendición de la salvación, la bienaventuranza de la pobreza, que tú y yo no tenemos nada, tú y yo no podemos darle a Dios lo que Él pide, tú y yo no nos podemos ganar la salvación. Lo opuesto, tenemos una deuda impagable con Dios. Hemos pecado, hemos violado su ley, hemos caído. Y sin embargo, hermanos, el pecado más grande es el pecado de la autoexaltación y del orgullo, del no tener necesidad de Dios. ¿Y cómo Dios crea la bienaventuranza de la pobreza? Muchas veces, la única manera que esta bienaventuranza, que es la verdadera felicidad, viene es a través del dolor y de las circunstancias difíciles. Entonces Dios permite dolor, Dios permite sufrimiento en la experiencia humana para que nosotros, nuestro corazón se ablande, nuestros ojos se abran y nos humillemos ante Dios. Mira la segunda bienaventuranza. ¿Qué causa la bienaventuranza de la pobreza espiritual? Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La bienaventuranza de la pobreza trae llanto. ¿Cuál es el llanto? Es el dolor, que el conocimiento de mi verdadero conocimiento, de quién realmente yo soy, que soy injusto, que yo he pecado. Cuando Dios saca las escamas de nuestros ojos, como el apóstol Pablo, que tenía escamas en sus ojos, él se creía bueno, que se creía perfecto en la ley, como el joven rico que no tenía necesidad. Si Dios nos sacara nuestras escamas, nos perdemos, hermanos. Entonces Dios permite la pobreza espiritual para que luego eso causa dolor, el llanto. Esto es parte del arrepentimiento. El arrepentimiento es la experiencia a través del cual Dios interviene en el corazón humano, trae convicción de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado, como a Nabucodonosor. Le abre sus ojos para ver nuestra verdadera realidad. Y cuando nos damos cuenta, hay dolor profundo, hermanos. Pero es un dolor que trae sanidad. Es un dolor que trae sanidad porque este dolor permite que la palabra de Dios nos limpie. Hay confesión de pecado. Dejamos de echarle la culpa a otros. Aceptamos nuestra responsabilidad y nos humillamos ante Dios. Miren la próxima, el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos o los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, los humildes, a través de esta experiencia, Dios nos lleva a la humildad, a reconocer que necesitamos a Cristo, a aferrarnos a su justicia, a su victoria. Cristo Jesús ha de llegar a hacer todo para nosotros. Y es esa experiencia del arrepentimiento que crea en nosotros hambre y sed, que es la próxima bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de un carácter como el de Jesús. Entonces, hermanos, la experiencia de Nabucodonosor ilustra la experiencia de la conversión en el libro de Daniel. Proféticamente muestra de que Dios tiene un pueblo dentro de Babilonia. Este rey pagano era pueblo de Dios. Dios conocía el corazón de Nabucodonosor y Dios lo llama a través de la experiencia que ocurre. Dios lo llama y al final Nabucodonosor es convertido. Ya se nos acabó el tiempo, así que tenemos que terminar. Yo te hago la pregunta, hermano.
¿Te has humillado ante Dios? ¿Cómo fue que tú llegaste a ser adventista? ¿Fue solamente por el hecho de que conociste profecías, conociste verdades, fuiste sorprendido y convencido mentalmente, pero nunca te humillaste ante Cristo? Nunca pasaste por la experiencia verdadera del arrepentimiento, de ver tu pobreza, de ver tu ceguedad, de ver tu culpa ante los ojos de Dios y te aferraste a Cristo Jesús de todo corazón y ahora Jesús llegó a ser todo para ti como para Nabucodonosor. Déjame preguntarte, hermano, ¿cómo obras en tu propia vida? ¿Tratas de forzar tu religión? ¿Tratas de, ¿cómo se llama?, exaltar al ser humano? Ah, ¿en quién confías? ¿Confías en Cristo Jesús o tu confianza está puesta en ti? ¿A quién amas? ¿Amas a Dios de todo corazón, hermano? Ese es el llamado del libro de Daniel, capítulo 4. El hacernos ver si realmente hemos sido convertidos o si hemos perdido nuestra experiencia de conversión. Y ese es el llamado del capítulo 4. Cuando Dios tenga un pueblo como la experiencia de Nabucodonosor, donde toda la gloria, la honra y el poder es dado a Dios y la vida es sometida humildemente al reino divino, entonces Dios se va a manifestar en nuestro medio. ¿Hay alguna pregunta?